Hola y bienvenidos. Gracias por haber clicleado este video. Mi nombre es Unlimited Heaven y traigo lo que serían, si todo sale según lo planeado, el primero de múltiples videos sobre lore, y creo que no había mejor forma de empezar que hablando del servant más reconocido de la entrega menos conocida de Fate, Arthur Pendragon, el servant de clase Saber de Fate Prototype Fragments of Sky Silver, obra que considero un tanto desacreditada y subestimada. Pero volviendo al tema, pasaré a decir las reglas. En este video advierto que cubriré todo lo posible la historia de Arthur desde sus orígenes a su estado actual, por lo que hablaré sin restricciones de todo el personaje, incluyendo su personalidad, habilidades o datos personales. Aunque me basaré principalmente en la novela ligera, no descartaré el hacer uso de fuentes externas como Fate Prototype Material. Como última aclaración, haré lo posible para hablar solamente de Arthur, por lo que, en lo que respecta a los otros personajes, solo hablaré lo pertinente a los acontecimientos y haré lo mejor posible para dilucidar lo que es canónico en las leyendas artúricas según lo que transmite la novela. Sin más que agregar, permítanme que yo sea el que les presente la historia del Caballero del Cielo Plateado. La fecha de nacimiento de Arthur Pendragon es confusa, pues si bien se afirma haber nacido en siglo V, fecha aproximada de la fuente más antigua de Arturo Pendragon, todas las figuras históricas que menciona se enfrenta a Arthur durante su vida datan como mínimo del último siglo a.C. Esto se debe a que la historia de este Arthur, a diferencia de estar inspirado en Lemor de Arthur, está inspirado en la primer fuente histórica de Arthur, Regum Britanniane de Geoffroy de Monmouth, donde todos estos hombres a los que hago alusión aparecen, siendo por palabras del autor inspiraciones de gobernantes reales de ese tiempo, pero con nombres distintos. Tras esta pequeña aclaración, daré contexto al trasfondo. A diferencia de su contraparte femenina, Arthur no fue tanto un individuo creado para ser perfecto como si fue un joven profetizado para vencer al rey Vortigern. Bretaña era un país en una crisis bélica por las invasiones de los sajones, romanos y criaturas bestiales que se dedicaban a mantener el país en un ciclo constante de violencia, destrucción y maldad, solo precedido por un déspota pero quizá necesario líder, Vortigern, que mantenía relativamente controlado el país para que no se destruya por completo. Lamentablemente un día Vortigern llegaría a los límites de su ambición y querría vender la isla de Bretaña a los sajones para anexar territorio, razón por la que su hermano menor, un joven Uther Pendragon, intentó detenerlo sin éxito al ser víctima de una traición por sus camaradas, solo dejando a Merlin un hechizo en la espada Calibur para impedir que en una tortura lo obliguen a darle el trono a Vortigern. El hechizo era: aquel que saque la espada será considerado rey. Sin saber Vortigern que sus días estarían contados, pues el hijo de su hermano, recientemente sacado de los brazos de su esposa Igraine para entrenarlo por Sir Hector, y que algún día sea digno de tener tal poder. Inicialmente Arthur, a pesar de su profecía, nunca mostró interés en gobernar en el sentido político, pero lo que en su niñez era difícil como lo era su entrenamiento, habiendo entrenado con múltiples caballeros y aún habiendo sido bendecido por deseos de su padre con la esencia del dragón rojo, espíritu de la fuerza de Bretaña y que le daba la fuerza de miles de hombres, al igual que Vortigern, que tenía el dragón blanco representando a los sajones, le daba un poder similar. Lo cierto es que había alrededor del mundo mucha gente que podía vencerlo fácilmente, ya que no servía de nada tener la fuerza de 10.000 hombres si se peleaba contra criaturas sobrenaturales o ejércitos enteros, por lo que necesitaría un ejército y estar consciente de que no era un dios, más sabiendo que su supuesta cuidadora, en su profecía afirmaba que vendría hambruna y calamidades por ambos bandos.
no ayudaban las relaciones complicadas que tenía Arthur con ella, debido a que nunca quería enseñarle magia o enseñarle en general porque tendía a decir o hacer cosas únicamente por diversión, a un punto que Arthur en general no sabía cuándo tomársela en serio, dejando su crianza en su mayoría a su familia adoptiva y dándole una mentalidad de cierto disgusto a aquellos que actúan como ella. No obstante, en el sentido moral, Arthur no sufría muchas complicaciones. Los sajones eran monstruos y los británicos, salvo Vortiger y afiliados, eran víctimas. Decidiendo por su cuenta sacar la espada en la piedra, sabiendo en parte que conllevaría desde ese momento tener que encargarse de quizá la peor crisis que su país tuvo sin siquiera ser el mejor. Si bien tenía obvias dudas generadas por su baja autoestima, obtuvo una voluntad inquebrantable de enfrentar a Vortiger por un hecho que lo marcó de por vida: la guerra. Más específicamente, encontrar una casa reducida a cenizas solo para ver que un niño se estaba muriendo por el humo y las heridas provocadas por la caída de su mismo techo. Intentó salvarlo desesperadamente con muchos intentos de curación y médicos, pero ese niño solo decía que salven a sus padres y más específicamente a su hermana menor, sin saber que ya habían muerto quemados. Arthur vio morir a ese niño enfrente de él, y si bien no tendría, como en otros casos, una culpa de superviviente, decidió hacerse un juramento que nunca querría romper: proteger a todos. Al final de sus deseos por la salvación de sus amigos y familia con su sacrificio personal, él, Arturo Pendragón, en profundo silencio, era consciente de lo que debía hacer como rey: salvar a Gran Bretaña, proteger al pueblo de todas sus pruebas y tribulaciones hasta el final. Debo establecer un reino eterno, un lugar justo donde la gente inocente pueda obtener la paz. Uno de sus primeros éxitos sería aquella vez que peleó con los hermanos sajones Colgrin y Baldulfus, dos hombres del ejército sajón que se jactaban de invencibles por las 100.000 personas a su mando, los cuales fueron vencidos, aunque no del todo muertos, gracias a antiguos aliados de los padres, tíos y otros parientes de Arthur, donde empezaría a ganar fama. Mientras Arthurian Steinay se detalla con suma importancia la pelea con Vortiger y poco de sus conquistas de Roma, Arthur tuvo menos dificultades de vencer a Vortiger, aun si éste fue convertido en dragón gracias al beber sangre maldita de uno, por el simple hecho de que si bien fue una pelea muy difícil, Vortiger era más débil que su contraparte y a diferencia de este, Arthur pudo recoger más efectivos descontentos y la ayuda de los que se convertirían en miembros fundadores de la mesa redonda, pues ya está estaban presentes Gawain, Kay y otros miembros de su familia en venganza. Vortiger caería finalmente no solo por eso, sino también en su traición por parte de los sajones que desde el principio no le juraban lealtad, sin saber que muchos de ellos formarían parte del ejército o del hermana de Arthur, Morgana. Arthur tomó el trono y se volvió finalmente rey. El principio de su reinado fue una vida bastante feliz, habiéndose enamorado y casado con Ginebra, hija de la familia de Leo de Grans, con la que tendría hijos, obteniendo caballeros valerosos a lo largo de su reinado como Tristán, Bedivere, Percival o Lancelot, y enterándose que la hambruna podía lograrse diezmar si se lograba encontrar un artefacto mágico o conocido como el Santo Grial. Pero también se había ganado la enemistad de su hermana Morgana porque ella quería ser la legítima heredera y se sentía celosa de Arthur al nunca querer reconocerla debido a sus prácticas nefastas de usar tácticas de manipulación, velar por interés propio y usar su poder generalmente como destrucción, teniendo en general miedo o de ella también por tener una vaga idea que negaba sobre la pregunta: ¿por qué una persona que solo busca el placer propio y quiere dañarme quiere estar tan cerca de mí? Una de sus aventuras más conocidas fue personalmente en busca de la bestia merodeadora. Se dice que tenía a la cabeza larga y sinuosa de una gran serpiente arcoíris, tenía la parte inferior de un león, el rey de las bestias,
el torso de una pantera que se dice que habita en el continente y sus extremidades tienen un giro como un ciervo. Originalmente concebido por una mujer, pero nació como un monstruo cuando la mujer firmó un contrato con un demonio, pues éste le prometió darle una bendición que Dios no podía darle, el amor de su hermano mayor. No solo ese contrato fue una mentira, sino que, para no admitir haber entregado su virginidad y sabiendo que nunca sería suyo su hermano, acusó a éste de haber sido él de esa persona que le quitó la virginidad hasta que fue ejecutado. Arthur la vencería acorralándola en un río y la vería de forma condescendiente por creer que sus orígenes incestuosos lo volvían un ser agresivo e incapaz de vivir en sociedad. Esto cobraría importancia cuando, sin saberlo, perdería la espada Excalibur durante una justa contra uno de sus futuros miembros y la reemplazaría por Excalibur, una construcción divina que, a diferencia del original, estaba explícitamente hecha para salvar el mundo según palabras de la Dama del Lago. Y, aunque inicialmente su poder era tapado por la vaina de Avalon, sufrió múltiples restricciones para que el poder no abrumara el planeta o a Arthur mismo, teniendo a lo largo de los años que ponerle restricciones o directamente no usando su poder para tener que enfrentar a múltiples criaturas como gigantes o bestias demoníacas similares a dragones y quimeras. Más o menos durante estos años Morgana se embarazaría de Mordred, el cual lo definen como, abro comillas, copia del mismo Arthur. Pero se deja explícito que es hijo de Arthur por medio de una Morgana que aprovechó su cansancio y su clara tendencia a alcoholizarse hasta quedarse inconsciente. Sí, sin mencionar que también se deja implícito una posible adulteración en la bebida, tomando en cuenta que el propio Arthur solo habla de ella cuando ve una persona cruel que quiere hacer una relación no contó. Todo eso para que la trampa funcione. Alrededor de sus primeros años fueron llegando los que serían los 13 miembros de la mesa redonda: Bedivere, Palámedes, Lancelot, Galahad, Gaerys, Gareth, Agravain, Percival, Kay, Pellinore, Peleas y el último en unirse sería Mordred, con los que intentaría mantener a raya la corrupción o las bestias, solo para darse cuenta en el proceso de restauración que, si bien se hicieron grandes avances, principalmente gracias a la construcción de Camelot, Arthur se empezó a dar cuenta que la maldición de hambruna no iba a arreglarse de esa manera e intentó pedir ayuda a otros. Obtuvo aliados como Francia o Persia para su cruzada y armó una cruzada en solitario para que se buscara el artefacto legendario que podía cumplir cualquier deseo. En cualquier caso, empezaría de forma temprana su cruzada en toda Europa frente a los invasores. En un principio se dedicó a atacar únicamente a los sajones que venían de la actual Alemania y Escandinavia o los pictos de Escocia, pero en el proceso de anexar territorio, pues Arthur vio que había países vecinos que querría que sean parte de Bretaña, se encontró con un enemigo que lo haría retroceder y sería su gran rival desde la recuperación de la isla británica de Gales al derrotar al rey lancero Frollo, Lucius Iberius, rey del gran imperio romano y aliado a los países de África o Asia, incluyendo Egipto y Babilonia, que se decía que tenía nada menos que la espada Clorent, demoníaca comparable a la espada santa Excalibur, la única espada en el mundo capaz de hacer que el Excalibur sea más irrelevante que el que la porta en una pelea. Desde ese día los problemas empezarían a multiplicarse. Lo que antes pensaba que era solo una expedición simple para el Grial, desembocaría en la muerte de muchos de sus caballeros de la mesa redonda, en especial Percival, a quien tendría en alta estima. Tras Arthur haría sentirse dudoso por las muertes que ocasionaba, ya que si bien era consciente de que su cruzada involucraría actos como ese, veía precisamente que sus conquistas no hacían más que hacerlo responsable de un país al que cada vez menos sabía cómo lidiar, mas tomando en cuenta que su carisma era un arma de doble filo precisamente porque su habilidad de encantar a la gente no implicaba que podía contentarla o formar relaciones duraderas. Incluso gente discutía en pos de impresionarlo y solo lograban complicarle más su trabajo, cosa que hizo que se sintiera en gran medida emocionalmente comprometido con los demás miembros de la mesa, los cuales no dejó de estimar.
Esto, si bien haría que apreciara a otros como Gawain, su hermano Kai y Bedivere, haría que se enterase en la batalla de Montebadón, batalla en que derrotó al César de ese pueblo, que el grial del que le prometía la recuperación de su patria desapareció junto con el hijo de Lancelot y que éste y su esposa lo estaban engañando, dejando a Mordred acá, algo de forma interina al insistir muchas veces. Aunque esto es un dato más venido de entrevistas, se dice que el propio Arthur llegó a retroceder su cruzada para ir a Francia a buscar a Lancelot sin tener éxito, siendo factores como estos lo que darían en un futuro origen a una versión alter de Arthur. Volviendo a Lucius, se encontraría con él en Suecia con un ejército repleto de gigantes, maldiciones y diversas tropas. Gawain y Bedivere intentaron detenerlo en forma de compasión y amistad por lo ocurrido durante esos días, pero Lucius y Bedivere los derrotó a ambos y ocurriría un acto que dejaría marcado a Arthur, la muerte de su hermano Kai. Arthur quedaría horrorizado y perturbado, pero volvería a reaccionar cuando notaría que Lucius iba a secuestrar y torturar tanto a Bedivere como a Gawain, corriendo y arremetiendo contra él, comenzando la pelea de su vida. Ambos eran representantes a la vez del último bastión que quedaba para que ninguno conquiste Europa. Arthur parecía tener inicialmente la ventaja por su protección y bendiciones espirituales, pero Lucius había investigado a fondo su estilo de pelea, con cada testigo resquicio y su rapidez así, y a que es imposible darle un solo golpe, estudiando su patrón de ataque con obsesión. En general, en este tipo de peleas Arthur podía ganar por su mayor estamina, la cual le había permitido vencer anteriormente a casi 500 soldados en Somerset, pero fue dándose cuenta que Lucius no hacía más que continuar reduciéndolo. El propio Lucius llamó a esa técnica Brachium et Gigas. Le dijo que quería vencer a gente fuerte, más fuerte que él, y llegó incluso a aprovechar las palabras que él le decía para romperle las costillas y órganos internos con la espada Clorent. Una pelea tan unilateral que Arthur empezaba por primera vez a sentir genuino terror. Perdió parte de la movilidad de un brazo y no se le ocurrió más que liberar restricciones y soltar poder mágico, mientras empezaba a enojar de verdad por cómo Lucius se emocionaba y se ponía feliz de pelear a costa de miles de soldados muriendo. Le decía que gente como ellos vive para gobernar a los demás y jugar con sus vidas, enojándose más porque Arthur veía que ahora, con esa liberación de energía, como ahora estaba sobreviviendo al precio de que Lucius lo compare, diciendo de que todos los seres superiores están destinados a ser dioses en la tierra y ponerse por encima, que no importa nuestras intenciones, siempre se matará gente buena y mala, siendo la moral lo de menos. La autoridad que les da la patria que se gobierna es total, y Arthur para él no era diferente, demostrando su punto de autoridad al haber corrompido su espada, que representaba la vida al mancharla de la sangre inocente de la gente que mató. Arthur ese día, diciéndole que sólo los débiles son los que viven en la tierra y ellos no son diferentes, nunca aceptará esa ideología. Ese día liberó más restricciones que nunca, al menos 9 igual que Florent fue liberada con menos restricciones, siendo precisamente la perdición de Iberius, pues Arthur aprovechó su desventaja de su brazo para liberar el poder directo en la zona que no estaba protegida, la parte inferior hasta el pecho, y posteriormente dañándolo mortalmente con la punta del Excalibur. Arthur perdería energía y caería rendido con heridas que quizá no podía volver a curarse, pero había ganado y eso significaba una victoria. Todo el ejército festejaba por haber conquistado el terreno y los afiliados a Roma no tenían por qué ser ya un problema. Se prometía una era de paz en Bretaña después de tantos sacrificios. Lamentablemente, todo lo que vería Arthur al intentar volver era un Camelot cubierto de sajones y en llamas. Sajones y pictos que antes eran del ejército de Vortiger, Baldolfus y Colgrin, incluyendo el ejército de su hermana, estaba atacando Camelot. Y cuando Arthur había corrido a toda velocidad y herido por su batalla, rezando de que sus hijas estén bien, solo se dio cuenta de que Mordred las había asesinado por celos
de que ellas hayan recibido más atención que él. Arthur sabía que lo ignoraba por sus orígenes, pero también era por la vida ocupada en guerras y solo se preguntaba qué hizo mal y qué hizo para merecer esto. Su Excalibur no era suficiente, pues se dio cuenta de que la espada de Mordred era hermana de la de Lucius. También consideraba que debía gobernar sobre todo el continente que Arthur le dejaría con su muerte. Tuvieron un duelo en Camlan, donde Arthur salió victorioso por medio de mantener la distancia y darle un golpe certero con la lanza Rongominiat. Pero Arthur, quizá porque estaba cansado, quizá por haber sido abatido con la imagen de que todos sus caballeros fieles, salvo Bedivere, estaban muertos, o como muchos civiles, como mujeres, niños y ancianos recluidos estaban muertos, fue herido mortalmente por la espada de Mordred, Clarent, y Excalibur, que lo mantenía vivo por su propiedad de rejuvenecer, no se comportaba más que como un torpe intento de regenerar lo que estaba roto. Sajones se retiraron y otros fallecieron, dejando mayoritariamente cadáveres y fuego. Acostado y sin poder moverse en un árbol, le pidió a Bedivere, último caballero que le quedaba, que devuelva a la dama del lago Excalibur, y de mala gana aceptó. Un suceso tan traumante que no podía superarlo y sintió que era su culpa, pero no entendía qué salió mal hasta que concluyó que fue por no tener el grial. Estando en un relativo conflicto de no querer darle la razón a Lucius o a Mordred, solo deseó que, si hubiera vida después de la muerte y forma de traer vuelta a los civiles de Camelot para formar la utopía que deseaba, la aceptaría sin importar el costo.